columna se llama Las pantallas del horror. Presenciamos lo que pasa en el Medio Oriente tras una pantalla. Calificaría de privilegio si no se tratara de ríos indetenibles de sufrimiento. Aparecen unos bebés israelíes que miran extrañados a los terroristas de Hamas que los tienen secuestrados. Algunos lloran desconsolados sabiéndose en peligro. Pienso en la angustia insoportable de las madres que ven a sus infantes en las manos del horror. Un niño palestino, parece de unos 7 años, se sienta desorientado en los escombros de su casa y dice que se quedará ahí hasta morirse, pues es lo único que resta de su familia. El terror en los ojos de un pequeño que es atendido en un hospital en Gaza, por cuyas enormes pupilas entra la luz desbordada de la brutalidad que ha sufrido. El cirujano plástico Ghassan Abu Sita, que trabaja en el hospital Al-Shifa de aquella ciudad, o lo que queda de ella, sentenció por redes sociales: no hay lugar más solitario en el mundo que la cama de un niño herido que ya no tiene familia que le cuide. Ante la ineficacia de la comunidad internacional frente a esta catástrofe humanitaria, es trascendental que el periodismo siga registrando la humanidad que se disuelve en esa parte del mundo. Tal vez ningún otro suceso global requiere de tantas dosis de verdad como el conflicto entre el gobierno genocida de Benjamín Netanyahu y el grupo terrorista Hamas. Lamentablemente, la desinformación y censura buscan cómo tomarse la conversación. Se viralizan teorías de la conspiración con afirmaciones devastadoras sobre uno y otro lado para explicar o confundirlo todo. Se asignan responsabilidades basadas en videos viejos, se entrelazan evidencias cruzadas, se difumina el límite entre la ficción y la realidad. Más bien, se instrumentaliza la información para vender mentiras. Algunos gobiernos, como el francés, con la excusa de que no se difundan discursos de odio antisemitas, prohíben manifestaciones en favor del pueblo palestino. Desconocen que muchas de esas protestas se llenan también de personas judías, incluso ultraortodoxas, que piden el fin al salvaje bloqueo a Gaza, que imploran porque no se use su nombre para justificar el horror. Han asesinado a 12 periodistas desde que empezó esta demencia con la toma terrorista del Festival Supernova. Se espera que la cifra engorde rápidamente porque hay varios desaparecidos. El país reporta la muerte de un reportero gráfico de Reuters, Issam Absalah, en la que aparentemente grabó el cohete que se llevó su vida. Maha Hussaini se despide de su audiencia al advertir que ya no cuenta con pila en su teléfono desde el cual transmite noticias. La BBC se disculpa con su audiencia por calificar las manifestaciones en apoyo a Palestina en el Reino Unido como pro-Hamas. Proliferan ejemplos de analistas a quienes les cortan la señal en todo tipo de medios. Un policía israelí amenaza a un periodista con asesinarlo si no reporta la verdad y convertirlo en el polvo como piensan hacer con Gaza. El Ministerio de Comunicaciones de Netanyahu anuncia que detendrá las emisiones de Al Jazeera, la cadena catarí que informa sobre el mundo árabe, y asegura que cerrará cualquier medio que dañe la seguridad nacional. Y así, con el apagón de Gaza desaparecen las luces y también las posibilidades del mundo de conocer la verdad sobre lo que allá ocurre. Se imponen discursos oficiales, se cercena y sanciona la discusión pública. La activista judía y estadounidense Ariel Elise Gold alzó su voz de protesta. El pueblo judío sabe cómo se avisoran los inicios de un genocidio y eso es lo que está ocurriendo. Y su perpetuación depende de que se haga a oscuras, especialmente porque se escuchan voces en este conflicto, como ningún otro, que exigen la formación de bandos cuando la voz de la sociedad civil debería estar preponderantemente con los civiles, israelíes y palestinos, que pagan una vez más con su sangre la demencia y testarudez de quienes los gobiernan. Es el llamado que impulsan Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, Antonio Guterres de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y tantas casas periodísticas que se empeñan en buscar la verdad entre los escombros. Ese eufemismo de la comunidad internacional, si es que existe o sirve para algo, debe empeñarse en que la luz se riegue sobre Gaza, se protejan a los periodistas y se les permita adelantar su labor, así como a los organismos humanitarios. La excusa de algunos gobiernos o medios de comunicación de censurar para anticipar violencias no nos sirve. En la era de la información, la violencia monstruosa, los abusos y el genocidio serán discutidos y quedarán registrados. Necesitamos seguir presenciando el horror y reflexionando sobre él, tal vez sea la única forma de detenerlo. Esa es mi columna sobre el tema que estábamos hablando
al principio del programa, que no quiero que regresemos a eso, sino más bien aprovechemos para hablar de Argentina. Sandra se encuentra en este momento en Buenos Aires. Hoy se vota la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se enfrenta a Javier Milei, el candidato libertario, Massa, Sergio Massa por el peronismo, Patricia Bullrich, que es la representante del macrismo, aunque el Macri se ha tratado de lavar un poquito las manos de ella, que no ha hecho la mejor aparición en estas elecciones. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo ve la cosa ya en Argentina, Sandra? No, pues hay mucha, digamos, mucha incertidumbre. La gente, digamos, hay un escepticismo grande frente a los resultados de las encuestas. Los resultados de las encuestas no son contundentes. Y pues ya tienen la experiencia de que en el pasado la cosa no ha funcionado bien. Entonces, básicamente es un ambiente un poco raro porque la gente está saliendo a la calle a votar sin tener la menor idea de qué es lo que va a pasar. Yo creo que hay dos, les decía antes de que saliéramos al aire, hay dos como sentimientos muy, muy fuertes que son los que está arrastrando a la gente a las urnas, bueno, además de que el voto es obligatorio, pero los que le están afectando directamente su decisión. Uno es el hartazgo terrible con la clase política tradicional, los unos y los otros. Macrismo y peronismo, digamos, tienen una estela de fracasos en materia de política económica que tienen sumidos a los argentinos en una de sus peores crisis. Uno de los candidatos o candidato del peronismo es el exministro de Hacienda, y lo que uno oye a los argentinos repitiendo todo el tiempo es, bueno, estuvo 2 años en el Ministerio de Hacienda y no logró resolver nada, que nos hace pensar que más de lo mismo se va a constituir en una solución a este problema. Y el otro lado es el lado del miedo, ¿no? Ese hartazgo primero los aleja de la clase política tradicional y los empuja hacia una figura como Milei, y del otro lado pues está el miedo terrible que también le tienen a la volatilidad y a la impredictibilidad de un candidato como Milei, que lo habrán visto ustedes en sus diversas declaraciones. Es un candidato tremendamente parecido a Donald Trump, ¿no? Dice lo que piensa sin filtro, sin evidencia empírica tampoco, sin mucho conocimiento, aunque tiene algo de conocimiento sobre los temas económicos, pero el resto, digamos, por ejemplo, su agenda social es una agenda muy complicada. Tiene como fórmula vicepresidencial a una mujer que es antiaborto, que ayer o anteayer en una entrevista la vi diciendo que querían impulsar una ley en la que las mujeres tuvieran 15 días para anunciarle a sus parejas que estaban embarazadas y dejarles que tomaran la decisión de si querían o no responder por los hijos. Digamos, es una agenda totalmente anti, como digo, derechos de minorías y demás, y eso produce mucho miedo acá. Creo que el balance general va a depender entonces de cuál de esos dos sentimientos termina predominando. Es una situación muy crítica la que están viviendo los argentinos en este momento, y se están aproximando. Una colega mía académica acá me decía, salgo a votar arrastrada, ¿no? O sea, no tengo ninguna emoción fuerte, ni ningún optimismo, ni ninguna deseo grande de que gane nadie. Estamos sumidos en un mundo en el que no tenemos de dónde escoger, y nadie está viendo salidas por ninguna parte. Ninguno de los tres candidatos, a pesar de la gran crisis económica por la que están atravesando, 150% de inflación y demás, ninguno de los tres candidatos tiene una propuesta clara y estructurada para superar la crisis económica. Entonces, es un escenario tristemente para los argentinos, a quienes yo quiero mucho y con quienes tengo vínculos de hace muchísimo tiempo. Es un escenario muy, pero muy difícil. Daniel Samper Pizano. Yo quiero, aparte de volver a agradecerle a Sandra esta participación, que ha sido excelente y ha puesto sobre los puntos sobre las IES en muchas letras. Quiero preguntarle por Ecuador, que nos acerquemos a Ecuador, donde han pasado cosas terribles. Ecuador era un país tranquilo, decían que era una especie de Bogotá de los años 50, bueno, bien, pero han pasado cosas terribles, entre otras cosas con la acción de unos sicarios colombianos. Y es la elección de un niño bonito, hijo del hombre más rico de Ecuador, sin ninguna experiencia, para llevar al frente al país.
durante unos meses, porque después esto cambiará con las elecciones. ¿Cómo ve usted la situación de Ecuador? ¿En qué tiene que ver con Colombia? ¿Nos perjudica? ¿No nos perjudica? ¿Cómo lo ve usted? No, Daniel, yo creo que la situación de Ecuador es una situación muy preocupante porque es una situación en la que, al igual que sucedió en Colombia, y creo que mucho de la experiencia ecuatoriana recuerda a Colombia, se están empezando a juntar muy, pero muy de cerca los mundos de la criminalidad organizada y los mundos de la política. Creo que los retos que le ha impuesto la criminalidad organizada a Ecuador se le han salido de las manos en una muy buena parte a la fuerza pública. Es un estado pequeño, más pequeño con el nuestro, que no ha adelantado el mismo proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas porque pues no tenían los mismos retos que teníamos nosotros en materia de seguridad, y hoy eso se está constituyendo en una amenaza abierta y directa para el ejercicio de la política en ese país. Entonces, lo que se avecina, tengo la impresión yo, son muchas épocas de inestabilidad. Esa escena del candidato presidencial que terminó ganando las elecciones, Noboa, yendo a votar con chaleco antibalas, le recuerda a uno las peores épocas de Colombia, y siento yo que eso pone sobre la mesa además un debate en el que seguimos estancados en América Latina, y es cómo, digamos, no hemos logrado generar procesos de acción colectiva en contra de esas formas de criminalidad organizada que nos azotan a absolutamente todos, y terminamos metidos en un escenario de políticas unilaterales que todo lo que hacen es producir el famoso efecto globo del que habla la gente cuando habla del narcotráfico, que en la medida en que uno tiene éxito aquí, en el otro lado van empezando a florecer formas de criminalidad organizada que nadie puede controlar. Entonces, creo que esa situación de Ecuador es una situación muy difícil, muy descontrolada. Ecuador tiene unas instituciones políticas con problemas de estabilidad, con problemas de representación, y tiene, como el resto de países latinoamericanos, unos índices de poca credibilidad en la democracia y en los principios y en los mecanismos de la democracia, y creo que todo eso junto es una receta, digamos, peligrosísima y muy conducente al desastre. Bueno, pues fue maravilloso poder dar este recorrido por la política internacional con Sandra Borda. Muchísimas gracias por venir a los... ¿Es su primera vez en Los Danieles? Sí, me estoy estrenando. Esta es pero será la última. Vamos a no será la última. Que no sea la última. Muy bienvenida siempre. Antes de terminar, muy rápido, ¿qué cree que vaya a pasar en las elecciones en 8 días, al menos en Bogotá? Usted que ha estado tan metida en política últimamente y que es tan buena analista también de temas domésticos. ¿Cuál es su pronóstico? Lo primero que tengo que decir es que tengo un poquito de inhabilidad porque yo estoy apoyando a uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que es Carlos Fernando Galán. Acuérdese que yo estuve en la misma lista al Senado de Carlos Fernando y pertenecía al nuevo liberalismo hasta que regresé a mi vida académica, entonces tengo una afinidad política grande con él y con el nuevo liberalismo. Bueno, pero entonces en plural, ¿cree que ganen en primera vuelta o en segunda, o cómo la está viendo? Creo y quiero, pero digamos que creo que hay que hacer una discusión grande sobre ese tema de la segunda vuelta en Bogotá. Yo tengo grandes dudas de que eso haya sido una buena idea. No veo que responda a las mismas necesidades de la elección a nivel nacional, pero dicho todo eso, sea quien sea que gane, creo que para la ciudad y para la relación de la ciudad con el Estado colombiano va a ser mucho mejor que haya un resultado contundente, ojalá en primera vuelta, porque creo que la ciudad está en necesidad de un mandatario que tenga muchísimos niveles de legitimidad y de apoyo, porque estamos con un montón de proyectos y un montón de necesidades de reforma enormes que no se van a lograr si llega alguien que, digamos, esté en una situación minoritaria, si llega alguien que no tenga habilidades de negociación con el Consejo, y sobre todo si llega alguien que no pueda tener una interlocución clara, contundente y sobre todo independiente frente al gobierno nacional. El de Pirnos, Sandra. Tengo amigos en Estados Unidos que sostienen que Trump se ha beneficiado con no la campaña legal, sino la aplicación de la ley o de las múltiples leyes que él ha violado, y que todo eso ha revertido por la situación en que está Estados Unidos, en fin, en su beneficio, y lo ven como el más probable presidente
en las próximas elecciones. Usted comparte eso, usted conoce muy bien la política gringa. ¿Qué piensa usted? Sobre lo primero debo decir que, digamos, estaban los demócratas, Daniel, en un dilema muy jodido, porque era o usted de un lado toma, porque sabe perfectamente que a Trump lo va a beneficiar muchísimo, digamos, toda esta arremetida judicial por cuenta de los crímenes que cometió. Y entonces, ¿qué hace usted como demócrata? Usted dice, bueno, no lo investiguemos e ignorémoslo, o metámonos en la tarea de investigarlo y hacerlo pagar por los delitos que cometió. El primer escenario era un escenario imposible para los demócratas, ¿sí? Porque era también, ellos tenían la responsabilidad política de que Trump no se convirtiera en una figura intocable judicialmente. El tipo cometió delitos y tenía que pagar por esos delitos. Luego, no era presentable para los demócratas simplemente mirar en otra dirección y tratar de hacerlo desaparecer del escenario político nacional. Y de otro lado, los procesos efectivamente, yo creo que de eso a nadie le cabe la menor duda, le han aumentado la visibilidad, han contribuido a que la gente lo perciba como mártir, y le han ayudado a él además a vender la historia de que es un perseguido político de la administración Biden. Entonces eran dos mundos en los cuales, digamos, no se sabía cuál de los dos resultados era peor. De esa no podían salir bien los demócratas. Ahora, ¿qué tantos chances creo que tenga él en este momento de regresar a la presidencia? Creo que tiene menos chances de los que tuvo la vez pasada, pero no creo que esté totalmente saldado el hecho de que Biden va a ser el próximo presidente. Usted habla con los estadounidenses y casi todo el mundo le dice lo mismo. Es como nos pusieron a escoger entre dos figuras que, de nuevo, ninguna genera emoción, ninguna nos parece absolutamente fantástica, son dos políticos con muchas deficiencias, pero creo que si algo aprendieron los republicanos moderados, y están aprendiendo ahora además por cuenta de lo que pasó en la Cámara de Representantes, que sigue sin speaker y sigue sumida en un desorden total, si algo aprendieron los conservadores y los republicanos moderados es que meterse por ese camino del radicalismo les puede generar más costos que beneficios en el futuro. Y esos moderados son los que eventualmente estamos pendientes de saber qué hacen, si se quedan en la casa o si salen a votar por Biden. Muy bien, sí. Bueno. Sandra Borda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que le termine de ir bien en Buenos Aires, que le vaya bien al pueblo argentino en este trascendental día para su democracia. Y vamos con las décimas de señor Daniel Santrizano. Sí, muchas gracias, Sandra. Ha sido de verdad muy claro, muy aleccionador todo lo que nos ha dicho y contestado muy generosamente, porque esto podría estar en Buenos Aires comiéndose una buena carne en vez de estar hablando con nosotros. Para allá voy. Bueno, hoy no hay vino porque hay pedra, pero carne sí hay. No abusemos. Sí, ahora viene nuestra decimera Beatriz, que trae unas décimas dedicadas a Bogotá. Beatriz Ordóñez, ya sabemos, es una decimera filosófica, muy buena sonetista que ha querido aceptar nuestra invitación desde hace ya 2 años a hacer décimas y hacerlas sobre temas de actualidad. Beatriz, bienvenida, la veo como muy florida, usted no está en Bogotá, ¿no? No, definitivamente no. Cuéntele la verdad a la gente, usted se fue a vivir a Santa Marta. Estamos en un periodo de prueba de 6 meses y si nos gusta, aquí venimos a pasar hasta nuestros últimos días mirando el mar. ¡Qué delicia, Beatriz! Te lo mereces. Gracias. Lo triste es que se vayan, el marido es un tipo muy simpático además. Lo bueno es que tenemos ya a dónde ir a pasar vacaciones, Anita. Eso, sí. Perfecto. Sale barato, nos tratan bien. Bueno, Beatriz, ¿qué tenemos de décimas sobre la ciudad de Santa Fe, de Bogotá? Bueno, primero que todo, lástima que no esté Coronel para decirle que me encantó su libro. Me encantó. ¿Ya lo leyó? Ya lo leí, es fantástico y me parece que es como él. Claro, conciso y comprobable todo lo que dice. Entonces, está muy bueno, muy bueno. Listo, mis décimas se llaman Deshojar la Margarita. Bogotá es un esperpento y a veces tan adorada, según cuál sea la mirada, es un placer o un tormento. Nos despierta un sentimiento.
discordante e impotente de zozobra permanente. Es horrorosa y es bella. Quien quiere vivir en ella tiene tarea pendiente. En campaña hay 1000 peleas por la incierta capital. Libran batalla frontal gentes de 100.000 raleas. Lo creas o no lo creas, Colombia tiene elecciones con fraudes y con traiciones. Y juegan con impaciencia, sin dolerles la conciencia, como gatos y ratones. El domingo será el día de ver si ganó el mejor, o tal vez el menos peor. Se acaba la algarabía y sigue esa rebeldía porque sí o porque no. No sabemos qué pasó con las propuestas concisas y las palabras precisas. La indiferencia venció. Las disputas van rodando como bolas de billar y se quiere gobernar sin metas e improvisando. Hay que seguir conversando con una idea concreta, sin gritos ni pataleta. Progresar será posible con una norma infalible, que Bogotá se respeta. Eso es. Muy buenas, pero contradictorias con el hecho de que elogia a Bogotá, que se le respete y se va para Santa Marta a vivir. Eso iba a decir. ¿Qué es eso? ¿Cómo sabe usted que yo no soy de las que piensa que es un esperpento, un tormento, todo eso? No. Por eso se va. Maravillosas décimas, maravilloso ver a Beatriz Ordóñez siempre y estar aquí con nosotros, Daniel Samper. Extrañamos mucho a Daniel Coronel, que esperamos se conecte la próxima semana y nos vemos en una semana. Nuestra audiencia, un beso. Chao. Muy buena la batuta. Gracias.